Bienvenidos a Pensamiento Profundo, porque al parecer la certeza está sobrevalorada. Los cristianos conforman uno de los grupos religiosos más grandes del planeta. Sin embargo, si dedicas un mínimo de tiempo a indagar en su historia o a escuchar sus interminables debates, te darás cuenta rápidamente de que no se ponen de acuerdo en prácticamente nada. Es como ver una cena familiar donde todos discuten sobre si el puré de papas debe ser cremoso o con grumos. Solo que en lugar de papas se trata de la salvación eterna. La ironía. La mayoría de los cristianos creen que adoran al mismo Dios, al mismo Jesús y al mismo libro sagrado. Alerta de spoiler. Si profundizas en los detalles, encontrarás más desacuerdos que en una reunión de un reality show. Tomemos como ejemplo el bautismo. Uno pensaría que es tan simple como agua más persona igual bautizada. Pues no. Durante siglos los cristianos han discutido sobre cuánta agua rociar, quiénes son elegibles para el baño y qué edad es aceptable. Los católicos y muchos protestantes rocían suavemente a los bebés, convencidos de que unas gotas borran el pecado original. Mientras tanto, los bautistas y algunos evangélicos insisten en que el bautismo solo cuenta si te sumergen bajo el agua, como si estuvieras participando en una confusa competencia de natación juzgada por una deidad invisible. Y en el momento deberían bautizarse los bebés antes incluso de saber qué es un baño. O deberían esperar hasta que tengan edad suficiente para confirmar su asistencia a esta fiesta acuática. Existen denominaciones enteras dedicadas exclusivamente a defender una postura en esta saga acuática. Imagínate creer en un creador todopoderoso del universo y luego dedicar tu vida a debatir si rociar agua o sumergir a alguien es suficiente. Todo un clásico. Luego está la controversia de la comunión, ese momento sagrado para la comunión. Los católicos afirman solemnemente que cuando un sacerdote bendice el pan y el vino, se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, aunque su aspecto, olor y sabor sean sospechosamente parecidos a los del pan y el vino. Los protestantes suelen ser escépticos y lo tachan de simbólico, pero luego discuten acaloradamente sobre cuán simbólico es en realidad. Algunos dicen que Jesús está presente espiritualmente. Otros insisten en que es solo un bocadillo. Este debate ha provocado guerras. Sí, regiones enteras se dividieron porque los cristianos no se ponían de acuerdo sobre si una galleta era Jesús disfrazado o simplemente una galleta. Piensen en esto. Quienes veneran al príncipe de la paz se han estado matando entre sí. ¿Por quién puede comer la comunión y cómo? Y la saga del día sagrado continúa. La mayoría de los cristianos acuden a la iglesia los domingos alegando que es el día correcto, ya que supuestamente Jesús resucitó ese día. Pero grupos como los adventistas del séptimo día se mantienen firmes en que el sábado, el antiguo sábado judío, es el único día verdadero de culto. Cada bando acusa al otro de ignorar las normas de Dios. Esta disputa ha durado siglos. Imaginen a Dios creando un universo con galaxias, agujeros negros y miles de millones de estrellas. Pero sus seguidores no dejan de discutir sobre si deben ir a la iglesia el sábado o el domingo. Si esto no les resulta gracioso, sin duda resalta lo maravillosamente humanas que son estas disputas divinas. Y, por último, la batalla de la música de la iglesia. Algunas congregaciones insisten en que solo los himnos antiguos con órganos son suficientemente sagrados. Otras suben el volumen de guitarras eléctricas, batería y máquinas de humo para convertir el culto en un concierto de rock. Algunos cristianos condenan la música de adoración moderna por mundana y pecaminosa, mientras que a otros les resultan los himnos tradicionales tan emocionantes como ver secar la pintura. Luego está el debate aún más espinoso sobre las letras. ¿Deberían las canciones usar tú o te al hablar con Dios? ¿Deberían glorificar a Dios o centrarse en los sentimientos personales hacia Jesús? El hecho de que los cristianos sigan discutiendo sobre la música de la iglesia da la impresión de que están audicionando para un concurso de talentos cósmico. ¿Alguien se anima a buscar a la próxima gran banda de adoración al Mesías? Quizás una de las disputas cristianas más extrañas sea sobre qué ponerse para ir a la iglesia. Algunas iglesias imponen códigos de vestimenta estrictos, hombres de traje, mujeres de vestido, como si fuera la gala de los Oscar, pero con más himnos. Mientras tanto, otras congregaciones dan la bienvenida a los vaqueros, las zapatillas y las camisetas. Incluso me he topado con discusiones en línea donde los cristianos discuten si las mujeres pueden usar pantalones o si están condenadas a usar faldas eternamente. Luego está el tema del cabello. Los hombres deben llevarlo corto o largo, barba o afeitado.
Y no olvidemos el gran debate sobre el uso del velo, porque está claro que a Dios le importan más tus elecciones de moda que tu moral. Algunos todavía insisten en que el maquillaje es pecado, mientras que otros se encogen hombros y dicen, da igual. Es hilarante cómo las tradiciones culturales se cuelan y luego se disfrazan de mandamientos divinos. En un país ir a la iglesia con sandalias es un sacrilegio. En otros son la vestimenta más elegante del domingo. Pero en lugar de admitir que se trata de peculiaridades culturales, muchos cristianos actúan como si estos códigos de vestimenta provinieran directamente del estilista personal del Todopoderoso. Y hablando de confusión divina, las traducciones de la Biblia son otro culebrón interminable. Uno pensaría que, si Dios realmente quisiera que su mensaje fuera clarísimo, habría hecho el texto original inequívoco. En cambio, tenemos miles de versiones de la Biblia y los cristianos discuten sin cesar sobre cuál es la verdadera palabra de Dios. Algunos se aferran a la versión King James como si fuera el Santo Grial, aunque está escrita en un inglés tan arcaico que hasta Shakespeare habría necesitado un traductor. Otros prefieren traducciones modernas más fáciles de leer, pero luego son acusados de diluir la verdad. Incluso hay cristianos que discuten por palabras sueltas. Mujer joven versus virgen. Como si la salvación eterna dependiera de un examen de vocabulario. Estas peleas se vuelven tan acaloradas que la gente abandona las iglesias solo porque se leyó en voz alta la versión equivocada de la Biblia. Es básicamente como si dos fanáticos se pelearan por cuál es la mejor adaptación cinematográfica de un libro. Solo que aquí lo que está en juego son las almas eternas. Luego está el debate sobre el alcohol en la comunión. Los católicos suelen encogerse de hombros y decir, usamos vino en la comunión, así que tranquilos. Muchos protestantes coinciden en que beber con moderación está bien, pero los círculos evangélicos estadounidenses a menudo se escandalizan insistiendo en que el alcohol es pecaminoso y debe evitarse por completo. Estos abstemios seleccionan versículos que condenan la embriaguez como si esos versículos prohibieran la uva del todo. Mientras tanto, está el pequeño detalle de que Jesús supuestamente convirtió el agua en vino en una boda. Así que surge la pregunta, ¿era vino de verdad o solo zumo de uva con mala fama? Este debate lleva siglos vigente con algunas denominaciones reescribiendo la historia para afirmar que Jesús era el abstemio por excelencia. Iglesias enteras se han dividido sobre si está bien tomar un sorbo de vino en la cena, como si esa copa determinara la moral de una persona. El debate sobre el infierno es otro tema candente. Algunos cristianos insisten en que el infierno es un lugar literal de tortura eterna con fuego y azufre. ¡Qué rico! Otros dicen que es solo una separación espiritual de Dios o una metáfora. Algunos creen que el infierno dura para siempre. Otros piensan que los malvados simplemente son borrados como datos defectuosos eliminados del disco duro cósmico. Luego están los que niegan rotundamente la existencia del infierno, convencidos de que todos eventualmente obtienen un pase VIP al cielo. Cada facción blande versículos bíblicos como armas, pero no se llega a un consenso. Es curioso ver cómo personas que supuestamente comparten el mismo libro sagrado llegan a conclusiones diametralmente opuestas sobre la vida después de la muerte, como si la Biblia fuera un test de Rorschach. Una de las controversias más antiguas gira en torno al liderazgo femenino. ¿Pueden las mujeres ser pastoras, predicar, incluso hablar en la iglesia? Algunos afirman que sí, basándose en figuras bíblicas femeninas, mientras que otros se oponen rotundamente citando versículos que ordenan a las mujeres guardar silencio. Este debate ha fracturado denominaciones. Algunas ordenan mujeres, otras las excomulgan. Resulta casi ridículo que en pleno siglo XXI, cuando las mujeres gobiernan países, lideran descubrimientos científicos y dirigen empresas de la lista Fortune 500. Algunos cristianos aún discutan si una mujer puede estar detrás de un púlpito y leer un libro. Y por supuesto, el tema favorito de siempre, el fin de los tiempos. Los cristianos llevan 2000 años prediciendo el regreso de Jesús y aún no se ponen de acuerdo sobre cómo ni cuándo ocurrirá. Algunos juran por el rapto, donde los creyentes son llevados en secreto, otros lo descartan como una tontería. Algunos esperan un reinado literal de paz de 1000 años, otros dicen que es simbólico. Conferencias, libros y películas se nutren de estas discrepancias. Cada guerra, terremoto o crisis política desata una nueva fiebre apocalíptica. Estudian el apocalipsis como si fuera un sudoku cósmico, pero nunca lo resuelven. Lo más gracioso, a pesar de estar siempre equivocados, siguen fijando nuevas fechas para el fin del mundo.
y otros cristianos discuten con ellos al respecto. Es como ver una secuela interminable que no ha tenido ningún éxito de taquilla. Uno de los debates cristianos más hilarantes y recurrentes gira en torno a cómo se alcanza la salvación. Algunos dicen que solo se trata de fe. Otros insisten en que es fe más que buenas obras. Y luego están los que añaden el bautismo, la confesión o la aceptación de una fórmula doctrinal muy específica. Cada grupo ondea versículos bíblicos como si fueran la bandera de la victoria, insistiendo en que su camino es el único verdadero. Imaginen cientos de denominaciones afirmando haber descifrado el código de la salvación mientras acusan a las demás de estar irremediablemente perdidas. La ironía es tan evidente que se podría cortar con la espada de la fe. Si la salvación fuera realmente tan simple y clara, no tendríamos 2000 años de cristianos litigando como abogados en un tribunal cósmico. Tendríamos una guía clara y concisa. En cambio, ni siquiera se ponen de acuerdo en la pregunta más básica: ¿cómo entra un ser humano al cielo? Muy ligado a esto está el clásico debate de la salvación eterna. Algunos creen que una vez que aceptas a Jesús, tu salvación está garantizada sin importar los pecados que cometas después. Otros argumentan que la salvación es algo frágil, que se puede perder si se peca o se pierde la fe. Durante siglos, los cristianos han intercambiado versículos bíblicos como en un partido de tenis teológico. Lo más curioso, cuando un creyente de la salvación eterna se entera de un crimen atroz cometido por un cristiano supuestamente renacido y aún así dice: bueno, técnicamente todavía está salvado. Mientras tanto, quienes rechazan la seguridad eterna pasan sus días ansiosos por comprobar quién sigue gozando del favor de Dios y quién ha sido expulsado. Ambos bandos crean un círculo vicioso de preocupación y discusión. Esencialmente una ansiedad espiritual que se repite constantemente. Luego está el espectáculo de hablar en lenguas. Algunos cristianos juran que es un don divino proferir balbuceos celestiales guiados por el Espíritu Santo. Otros lo consideran una tontería, una reliquia de la iglesia primitiva que debería haber desaparecido hace siglos. Las iglesias pentecostales están llenas de gente que balbucea sonidos ininteligibles, mientras que los cristianos tradicionales se ríen o los condenan como ilusos. Por si fuera poco, los creyentes en lenguas discuten entre sí sobre qué se considera hablar en lenguas de verdad. ¿Debe sonar como un idioma real o basta con ruido aleatorio? Observar estos debates es como ver a niños pelearse por ver cuál amigo imaginario tiene los superpoderes más fuertes. Ni siquiera algo tan básico como la oración se libra de las disputas cristianas. Algunos insisten en que la oración siempre debe recitarse en voz alta. Otros juran por la oración silenciosa. Algunos exigen terminar cada oración en el nombre de Jesús, mientras que otros dicen que es opcional. Los católicos han memorizado oraciones como el Ave María, que los protestantes desdeñan como un ritual vacío. Mientras tanto, algunos cristianos insisten en que las oraciones deben ser espontáneas, otros siguen fórmulas estrictas. Luego están las controversias sobre qué se puede pedir en la oración. Riqueza, la victoria de tu equipo deportivo favorito, buen tiempo. Los cristianos frecuentemente se critican entre sí por oraciones egoístas o por tratar a Dios como un genio cósmico. Es casi cómico que una religión que afirma que un Dios omnisciente escucha cada corazón no pueda ponerse de acuerdo en la etiqueta de la oración. El drama de la Navidad y la Pascua es otro clásico. Algunos cristianos argumentan que estas festividades son de origen pagano. El 25 de diciembre era una fiesta romana del sol. Los huevos y conejos de Pascua son símbolos de fertilidad, por lo que celebrarlos es pecaminoso. Otros dicen que eso es una tontería y que son hermosas maneras de honrar a Jesús. Luego están las discusiones sobre si Jesús nació en diciembre o en otra época. Grupos enteros de la iglesia se han dividido por si los árboles de Navidad son inofensivos o idolatría. Todo porque los creyentes no se ponen de acuerdo sobre cómo celebrar el cumpleaños de su Salvador y luego vienen las guerras científicas. Algunos cristianos afirman que la Tierra tiene solo 6.000 años y que los dinosaurios coexistieron con los humanos. Otros aceptan la evolución, pero insisten en que Dios estaba detrás de todo. Y luego están los que abrazan la ciencia sin reservas, sin ningún problema con la evolución. Cada bando cita la Biblia para demostrar su postura, convencido de que son los únicos intérpretes fieles. Lo curioso es que quienes niegan la evolución se enfrentan a una abrumadora evidencia científica, mientras que a quienes la aceptan a menudo se les tacha de traidores a la fe. En lugar de centrarse en la ciencia,
Los cristianos dedican mucho más tiempo a discutir entre sí sobre cuál relato de la creación es el correcto. Milagros. Vaya, esos también dan pie a interminables debates. Algunos dicen que los milagros siguen ocurriendo a diario, sanaciones, oraciones contestadas, etc. Otros afirman que cesaron tras los inicios de la Iglesia. Y luego están las interminables discusiones sobre si se trata de un verdadero milagro o de una simple coincidencia. ¿Sanó a esa persona la medicina? ¿O Dios? ¿Encontró Dios las llaves perdidas? ¿O fue pura suerte? Resulta casi cómico el esfuerzo que se invierte en discutir sobre afirmaciones sobrenaturales inverificables, arte e ídolos. Los católicos y los ortodoxos decoran sus iglesias con estatuas e iconos, pues creen que inspiran fe. Los protestantes suelen llamar a esto idolatría y acusan a los católicos de postrarse literalmente ante las estatuas. Esta discusión ha provocado vandalismo, destrucción de arte e incluso guerras. La ironía. Los protestantes que condenan las estatuas a menudo tienen imágenes de Jesús en sus paredes, lo que en esencia es lo mismo. Sin embargo, discuten sin cesar sobre por qué su versión es aceptable y la otra pecaminosa. La naturaleza misma de Dios también provoca interminables disputas cristianas. ¿Es Dios una Trinidad? ¿Tres personas en una? ¿O es eso una herejía? La mayoría de los cristianos tradicionales afirman que sí. Grupos como los Testigos de Jehová y los Pentecostales unitarios lo niegan. Guerras, concilios y divisiones en la Iglesia han surgido por la cuestión de si Jesús es igual a Dios, inferior a Dios o literalmente Dios. Imagínese discutir durante siglos sobre un problema matemático donde 3 es igual. Es tan abstracto que muchos cristianos admiten no comprenderlo del todo. Aún así, discuten como si la condenación eterna dependiera de resolver ese enigma. Uno de los debates más curiosos es quién se considera un verdadero cristiano. Los católicos suelen afirmar que a los protestantes les falta la plenitud de la Iglesia. Los protestantes acusan a los católicos de corrupción o incluso de no ser verdaderos cristianos. Dentro del protestantismo, las denominaciones se condenan constantemente entre sí. Bautistas, metodistas, pentecostales, luteranos. Todos afirman que solo ellos poseen la verdad, mientras que los demás están engañados. Luego los fundamentalistas dicen que la mayoría de los demás cristianos no están salvados en absoluto. El resultado final: los cristianos dedican más tiempo a condenarse entre sí que a convertir a alguien ajeno a su grupo. Es como si hermanos se pelearan por quién se queda con el uniforme familiar. Y no olvidemos las ridículas discusiones sobre música y entretenimiento fuera de la iglesia. Algunos cristianos dicen que el rock o el rap son pecaminosos, a otros les da igual. Algunos condenan las películas violentas o de fantasía, otros las ven como mensajes satánicos ocultos en discos reproducidos al revés. Algunos cristianos quemaban cintas en hogueras, mientras otros se reían de su paranoia. Incluso hoy los cristianos discuten sobre qué programas de televisión y libros son aceptables. Lo curioso es que los debates cambian con cada generación. Hace 50 años eran los movimientos de cadera de Elvis. Hoy si los niños pueden leer Harry Potter. En conjunto, el patrón es claro. El cristianismo no es una fe unificada con una sola voz. Es un mosaico de desacuerdos interminables, muchos de los cuales suenan francamente absurdos a compararlos. Ya sea sobre la concentración del agua del bautismo, la metafísica de las galletas sacramentales, los códigos de vestimenta en la iglesia, el día correcto para el culto o si Jesús bebía vino o jugo de uva. Los cristianos no dejan de pelearse entre sí. Estas discusiones no son solo teología, revelan la verdadera naturaleza humana de la religión. Si un ser divino hubiera dado un mensaje claro, no tendríamos 2000 años de contradicciones y disputas interminables. En cambio, lo que vemos es exactamente lo que hacen los humanos: inventar tradiciones, mezclar culturas y defender obstinadamente su propia versión como la única verdadera. Por eso, ver las discusiones más divertidas entre cristianos no es solo entretenimiento, sino toda una revelación. Demuestra que las religiones no se unen por la verdad divina, sino por la imaginación, la interpretación y el conflicto humanos. Los interminables debates prueban que la gente improvisa sobre la marcha e insiste en que su versión es la que Dios acepta. Como mínimo muestra cómo los seres humanos pueden tomar las ideas más simples y convertirlas en siglos de disputas que parecen no tener fin.